Esta última parte de la frase fue pronunciada por el honrado ciudadano en voz baja, temeroso de las consecuencias que pudiera acarrearle el manifestar abiertamente sus sentimientos que, sin embargo, le resultaba imposible callar. «Manteneos cerca de mí, valientes curtidores», dijo a sus guardias, «y salgamos lo más pronto posible de este nido de ladrones». La mayoría de los liegenses de la clase superior parecía compartir los sentimientos del síndico, y posiblemente no fue superior su alegría al tomar el castillo a la que les provocaba la perspectiva de abandonarlos sanos y salvos. Se le permitió salir del mismo sin la menor oposición, y Quintín se sintió feliz al alejarse de aquellas formidables murallas. Por primera vez desde que entraron en aquel horrible salón, a Quintín se le ocurrió preguntarle a la joven condesa cómo se sentía. «Bien, bien», repuso con rapidez, «perfectamente bien, pero no os detengáis en hacer preguntas, no perdamos un solo instante, huyamos». Procuró apurar el paso mientras hablaba, pero con tan poco éxito que hubiese caído rendida de no haber acudido en su ayuda a Quintín, quien con la ternura de una madre que aleja a su hijo del peligro, tomó en sus brazos a tan preciosa carga, y como ella le rodeara el cuello con un brazo, sin pensar en otra cosa que en su huida, el joven escocés no hubiera deseado dejar de correr uno solo de tantos peligros como le acosaron aquella noche, ya que éste había de ser el resultado. El honrado burgomaestre, a su vez, iba ayudando y animado por su fiel consejero Peter y otro de sus empleados, y así, sin detenerse ni para respirar, llegaron a la orilla del río, donde encontraron numerosos ciudadanos ansiosos por saber el resultado del sitio y la verdad de ciertos rumores que ya circulaban y según los cuales los vencedores habían reñido entre ellos. Después de escapar lo mejor posible a su curiosidad, lograron finalmente, merced a los buenos oficios de Peterkin y algunos de sus compañeros, un bote que, con la perspectiva de obtener algún descanso, fue igualmente bien recibido por Isabel, que continuaba inmóvil en los brazos de su salvador, y por el digno burgomaestre, quien después de un interminable agradecimiento a Durbar, cuyos pensamientos estaban demasiado ocupados para responderle, comenzó una larga arenga dirigida a Peter, en la que hizo referencia a su propio valor y bondad y a los peligros que tales virtudes le habían acarreado tanto en esta como en otras oportunidades. Peter, dijo, volviendo a las quejas de la noche anterior, si yo no tuviera un corazón valeroso, no me hubiese opuesto al pago de la gabela cuando todo el mundo estaba dispuesto a aceptarla, y un temperamento menos arriesgado no me habría llevado a participar de la batalla de Saint-Tron, donde un guerrero de Genoa me arrojó a una zanja de lodo, de la que ni mi valor ni mis fuerzas lograron sacarme hasta terminada la batalla. Además, esta misma noche mi valor me indujo a ponerme un coselete demasiado estrecho, que hubiese sido mi muerte a no haber mediado la ayuda de este valeroso joven, cuyo oficio es la guerra, en la que le deseo prosperidad. Por otra parte, mi bondadoso corazón ha hecho de mí un hombre pobre, es decir, lo hubiera hecho si no tuviese un tolerable pasar en este pícaro mundo, y Dios sabe las molestias que aún me esperan con damas, condesas y secretos que, por lo que presumo, pueden costarme la mitad de mi fortuna y hasta la cabeza. Quintín no pudo quedar callado y le aseguró que cualquiera fuese el daño o peligro que sufriera a causa de la joven dama actualmente bajo su protección, le sería ampliamente agradecido y, en lo posible, recompensado. «Gracias, señor arquero, muchas gracias», repuso el liegense, «pero ¿quién os dijo que deseo recompensa alguna por cumplir con el deber de todo caballero? Lamento tan solo que pueda costarme caro en una forma u otra, y creo que se me permitirá decírselo a mi teniente sin culpar a nadie de mis pérdidas o peligros». Quintín sacó en consecuencia que aquel hombre pertenecía a la numerosa clase de benefactores que toman su recompensa rezongando, pero sin tener otro propósito, al lanzar sus quejas, que exaltar en algo la idea del incalculable servicio prestado. Guardó pues silencio y se resignó a escuchar el relato que hizo el síndico a su teniente sobre las pérdidas y los riesgos corridos a causa de su celo para defender el bien público y sobre sus desinteresados servicios a numerosas personas hasta que llegaron a la puerta de su casa. En realidad, aquel honrado síndico comprendía la pérdida que significaba para su prestigio el permitir que el joven extranjero tomase la iniciativa durante la crisis habida en el salón del castillo de Jonwald, y aunque encantado en un principio por el resultado de la intervención de Durbar, parecíale al reflexionar que su importancia había disminuido considerablemente, por lo cual trataba de obtener una recompensa exagerando los derechos que le asistían sobre la gratitud del país en general,
de sus amigos en particular y en modo especial de la condesa de Croix y su joven protector. Mas cuando el bote se detuvo al extremo del jardín y echó pie a tierra ayudado por Peter, pareció como si el contacto de su terreno disipara aquellos sentimientos de amor propio herido y de celos, y convirtiese al demagogo descontento y oscuro en un huésped amable, hospitalario y amistoso. Llamó a gritos a Trudchen, que apareció al instante, pues ni el miedo ni la ansiedad habían permitido dormir a muchas personas dentro de las murallas de Lieja durante aquella azarosa noche. Quedó encargada de prestar la mayor atención a la hermosa y desfalleciente forastera, y, admirado sus encantos personales, pero compadeciendo al mismo tiempo su aflicción, la joven desempeñó su cometido con el celo y el cariño de una hermana. A pesar de lo avanzado de la hora y de la fatiga que parecía vencer al síndico, Quintín no pudo escapar a su invitación de un vaso de vino elegido, tan viejo como la batalla de Azincourt, y hubiera sucumbido, aunque sin deseos, a no haber sido por la aparición del ama de la casa, a quien arrancaron de la cama los fuertes gritos de pabellón en demanda de las llaves de la bodega. Era una mujer pequeña y redonda, que había sido hermosa en su tiempo, pero cuyas características principales desde hacía muchos años eran una nariz aguda y roja, una voz chillona y la decisión tomada de que el síndico, en consideración a la autoridad que ejercía fuera de la casa, respetase la disciplina del hogar. Tan pronto como se puso al tanto del motivo de la discusión entre su esposo y el huésped, declaró rotundamente que aquél tenía ya bastante vino adentro, y muy lejos de acceder a su solicitud para que sacara una de las grandes llaves que pendían de su cinturón, le volvió la espalda sin más trámites, y guió a Quintín a una habitación limpia y agradable, en la cual habría de pasar la noche rodeado de comodidades que seguramente le eran desconocidas hasta entonces, ya que los adinerados flamencos excedían no sólo a los rudos escoceses, sino también a los franceses mismos en todo lo que se relacionaba con los placeres y comodidades de la vida doméstica. La fuga. Ahora invitadme a correr y acometeré cosas imposibles de las que he de obtener, sin embargo, la mejor parte. Partid ya, y con el corazón encendido os seguiré dispuesto a todo. Shakespeare, Julio César. A pesar de la mezcla de alegría, temor, duda, ansiedad y otras pasiones, las enormes fatigas del día anterior fueron suficientes para sumir al escocés en un sueño profundo que duró hasta ya avanzado el día siguiente, en el que lo despertó la entrada de su huésped, cuya mirada demostraba preocupación. Se sentó en la cama y dio comienzo a un largo y complicado discurso sobre los deberes domésticos de la vida de casado, y especialmente sobre la superioridad que deben mantener los maridos en toda clase de diferencias de opinión con sus esposas. Quintín escuchaba con cierta ansiedad, pues sabía que los maridos, al igual que otras potencias beligerantes, están dispuestos a veces a cantar el Te Deum, más para ocultar una derrota que para celebrar una victoria. En consecuencia se apresuró a comprobar el asunto con más certeza, y dijo al síndico que confiaba en que su llegada hubiese sido recibida sin inconvenientes por la buena ama de casa. ¿Inconvenientes? No, repuso el burgomaestre. No hay mujer a la que sea más difícil hallar desprevenida que la madre de Mabel, siempre contenta de ver a sus amigos, a los que en todo momento espera una habitación aseada y una sabrosa comida con la bendición de Dios en una y otra. No hay mujer más hospitalaria, pero tiene un carácter tan particular. En resumen, ¿nuestra estada aquí le resulta desagradable?, dijo el escocés, saltando de la cama y empezando a vestirse con toda prisa. Si yo supiera que la condesa Isabel estuviese en condiciones de viajar después de los horrores de anoche, no aumentaríamos la ofensa quedándonos aquí un instante más. Eso precisamente, dijo ella misma a la madre Mabel, y hubiera querido que vieseis qué colores le subieron a la cara al decirlo. Una lechera no los tendría mejores después de haber andado 10 kilómetros contra el viento helado. No me extraña que la madre Mabel se sienta un poco celosa. ¿Ha abandonado entonces la condesa Isabel sus habitaciones?, preguntó Quintín, vistiéndose con mayor rapidez aún. Sí, y espera veros para decidir el camino a emprender, ya que ambos estáis resueltos a partir, pero confío en que tomaréis el desayuno. ¿Por qué no me dijisteis eso antes? Calma, calma, demasiado temprano os lo he dicho, si provoca en vos semejante apuro. Escuchad, pues tengo que deciros algunas cosas más, siempre que tengáis paciencia para oírlas. Decidlas, digno señor, tan pronto como podáis, os escucho con atención. Bueno, entonces diré una sola palabra, y es que Trudchen, que siente separarse de la hermosa señora como si fuese su propia hermana, desea que vistáis otras ropas
pues en la ciudad se dice que las damas de Croche andan por el país disfrazadas de peregrina acompañadas de un arquero escocés de la Guardia Francesa. Se dice también que una de ellas fue introducida anoche en Jonwald por un gitano después de haber salido nosotros y que ese mismo gitano ha afirmado a Guillermo de la Mar que no tenéis mensajes alguno del rey, ni para él ni para el pueblo de Lieja, y que habéis raptado a la condesita y viajáis con ella en calidad de amante. Todas estas noticias salieron esta mañana de Jonwald y llegaron a mis oídos y a los de otros consejeros que no saben bien qué hacer, pues aunque en mi opinión Guillermo de la Marck se comportó en forma demasiado brutal con el obispo y con nosotros mismos, es creencia generalizada de que tiene buen carácter en el fondo, es decir, cuando está sobrio, y que es el único jefe en el mundo que podría dirigirnos contra el duque de Borgoña. En realidad, y tal cual están las cosas, yo mismo opino que deberemos mantenernos en buenos términos con él, pues hemos ido demasiado lejos para volvernos atrás. Quintín se abstuvo de hacer reproches ni de dar explicaciones que, según comprendió, hubiesen sido igualmente inútiles para modificar una resolución adoptada por el digno magistrado, y que estaba de acuerdo por una vez con la dignidad de su cargo y las inclinaciones de su esposa. Vuestra hija tiene razón, debemos partir disfrazados e inmediatamente. ¿Podremos confiar en vos en lo que respecta al secreto y en los medios para huir? Con toda el alma, repuso el honrado ciudadano, quien, no muy satisfecho con la dignidad de su propia conducta, estaba ansioso por hallar algún medio para disimularla. No puedo dejar de recordar que me salvasteis la vida anoche, primero al libertarme de aquel coselete de acero y después ayudándome en un apuro mayor, ya que aquel jabalí y sus jabatos se parecen más a diablos que a hombres. Por eso os seré tan leal como la hoja al mango, como dicen nuestros curtidores, que son los mejores del mundo. Si estáis pronto, seguidme, y veréis hasta dónde confío en vos. El síndico lo guió hasta el despacho donde se acostumbraba a hacer sus negocios, y después de cerrar con llave las puertas y echar una mirada de precaución, abrió un armario empotrado detrás de una tapicería y en la cual había más de un arca de hierro. Una de estas, llena de florines, la puso a la disposición de Quintín para que tomara la suma que considerase necesaria para los gastos de su compañero y los suyos propios. Como el dinero que recibió Quintín al salir de Plessis estaba ya casi agotado, no vaciló en aceptar 200 florines, con lo cual quitó un enorme peso de conciencia a Pabellón, que consideraba el ruinoso préstamo que acababa de hacer voluntariamente como una compensación a la falta de hospitalidad a que lo habían arrastrado diversas consideraciones. Después de tomar las mismas precauciones de antes, el flamenco guió a su huésped hasta el comedor, donde, en completa posesión de su capacidad mental y física, aunque pálida aún por el recuerdo de las escenas de la noche anterior, encontró a la condesa, vestida al estilo de las doncellas flamencas de la clase media. Solo la acompañaba Trudchen, empeñosamente ocupada en completar el atavío de la dama y en dar instrucciones sobre la forma de llevarlo. La condesa extendió la mano de Urguar y, una vez que él la hubo besado respetuosamente, le dijo: «Señor Quintín, debemos dejar a nuestros amigos si no queremos echar sobre ellos una parte de la desgracia que me ha perseguido desde la muerte de mi padre. Debéis cambiar vuestras ropas y salir conmigo, a menos que vos también estéis cansado de proteger a un ser tan infortunado. Yo cansado de acompañaros, os seguiré hasta el fin del mundo, pero vos, ¿podréis soportar el esfuerzo que pensáis afrontar? ¿Os será posible después de los horrores de anoche? No me lo hagáis recordar nuevamente, solo me queda la idea de un sueño horrible. ¿Logró escapar el excelente obispo? Espero que se encuentre en libertad, repuso Quintín haciendo una seña a Pabellón para que se callara, pues parecía dispuesto a iniciar el horrible relato. ¿No sería posible unirnos a él? ¿Habrá logrado juntar algunas fuerzas? Solamente en el cielo puede descifrar sus esperanzas. Sin embargo, a cualquier parte que deseáis dirigiros estaré a vuestro lado como guía y como protector. Ya lo pensaremos, dijo Isabel, y después de un momento continuó: yo elegiría un convento, pero temo que sea una defensa muy débil contra mis perseguidores. No, dijo el síndico, no os recomendaría un convento en Lieja, porque el jabalí de las Ardenas, aunque es un valiente jefe, un confederado leal y un decidido partidario de nuestra ciudad, tiene muy mal carácter y no respeta claustros, conventos ni monjas. Hasta se dice que hay unas cuantas monjas, o sea, ex monjas, que marchan siempre en su compañía.